Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en a partir de ahora, siguiendo con la serie de enfoques y análisis a los diversos escenarios que presenta la situación política dominicana en estos días, tenemos una conversación con el profesor Juan Tomás Olivero Félix, destacado catedrático universitario, que tiene de formación, es filósofo y es abogado constitucionalista además. Y además un asiduo invitado que siempre toca temas de análisis de la política, además de teólogo también. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar esta conversación. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Juan Tomás Olivero Figuereo es el apellido. Figuereo. ¿Y por qué sí. yo le dije Félix? Bueno, porque estoy recordando a un querido amigo que apellido Que Félix. los oliveros casi como nada más se y combinan como en con Barahona hay Félix. tanto Félix, ¿verdad? Sí. Félix con Z Y dos figuras predominantes, Juan Esteban y David Olivero Félix. también. Uno era Segura y el otro era Félix. Pues bien, profesor Juan Tomás Olivero Figuereo. Qué bueno que esté aquí. Usted ha estado publicando artículos sobre la situación específica del PLD y los cada día más evidentes amagos por un proyecto que declare la necesidad de reformar la Constitución para restablecer al presidente Danilo Medina de inmediato el derecho o la posibilidad, porque muchos dicen que eso no es un derecho, de presentarse de nuevo como candidato para los comicios del 2020. ¿Por qué usted ha sido tan especialmente crítico con el presidente Medina, profesor? Bueno, si revisan todos los registros del pasado de Acento, del 12 para acá, lo he sido con uno y con el otro. Yo he sido duro con él, pero en su momento fui crítico también con Leonel Fernández. Porque lo fui crítico desde el 2001 con el proceso de apertura, porque no creí en eso. Y planteaba mi tesis de que el proceso de apertura, las consecuencias de lo que tenemos hoy, nada. La disolución, usted ha insistido mucho con eso, profesor, de que la apertura es lo que ha dañado al PLD. Pero hemos visto que muchas de las diabluras peores no la han cometido los nuevos, son de los viejos dirigentes, incluso fundadores. Pero no la han cometido los nuevos porque los mecanismos de control que existían junto con los viejos no existen. ¿Cuál fue la primera estrategia? Resolver el problema de la formación política, destruyendo los círculos de estudio, que era un cuello de botella, que no dejaba que la gente avanzara, y todo lo que era una estrategia pedagógica de Don Juan para construir un dirigente, no solo un miembro ni un militante, un dirigente. Una persona que tuviera la capacidad en un determinado momento de jugar un rol en la sociedad dominicana. Ese fue el sueño de Juan. Pero lo que yo le señalo, profesor, es que usted conoce muy bien ese partido, estuvo en el fundador siendo adolescente todavía. Sí. Que si usted se fija bien, los mayores escándalos de corrupción y otras diabluras no han sido cometidos precisamente por gente advenediza, sino por gente que pasó por esos círculos. Y incluso estuvo al lado de Don Juan, y que siempre para el pecho y dice, yo soy fundador, soy gente del comité político, por ejemplo, ahí no llega cualquiera. No, eso es así, pero es el criterio con el que se llega al comité político hoy. ¿Qué planteaba? Creo que era el artículo 5 hasta antes del Congreso Rafael Caseata del 2005. Que se planteaba, que estuvo desde la fundación del partido, que los funcionarios del partido no podían ser funcionarios del gobierno porque estaban a las órdenes del presidente y no de la dirección del partido. Ese artículo fue lo primero que se volaron. Entonces, ¿quiénes son hoy los dirigentes? ¿Tú crees que es posible que cualquiera? Perdón, ¿cuándo se aprobó eso?
Eso viene desde la fundación del partido. Porque yo sí recuerdo que cuando el doctor Leonel Fernández llega al poder de nuevo en 2004, se convocó lo que ustedes le llamaban un congresillo. Sí. Para dejar sin efecto eso. Exacto, pero ahí entra el Congreso Rafael Caseata, el séptimo Congreso, que es anterior a este que cerró, que duró como 5 años dando vueltas, ¿no? El Congreso más elástico que se puede conocer. Hasta esa fecha, ese Congreso es que termina con la modificación de unos nuevos estatutos, de eliminar eso, de eliminar ese artículo, creo que era el número 5. Entonces, bueno, ¿Usted cree que un rifero cuya formación es hacer negocio, cuya única estructura mental, el único pensamiento que está en cómo escamotear, cómo litigar con sacarle el dinero a como dé lugar a una persona, puede ser miembro de un comité político? Ese es el producto. Bueno, depende, porque supongamos que ese señor sea un taur, Pues sí, pero si se forma políticamente, pero vimos el ¿verdad? caso. ¿Cuántas reiteraciones tuvo que hacer la Junta Central Electoral a Gonzalo Castillo para que saque un comercial? Es un miembro del comité político que le están diciendo, usted está violando la ley, usted está al margen de la ley, usted no puede seguir... Pero ese no es un rifero. No, es un hombre con una formación. Un empresario. Sí. Un comerciante empresario. Sí, pero él que es entró profesional. En las cuotas reservadas al comité central. Porque para ser miembro del comité político hay que ser Hay que estar en el central. Hay que estar en el central. Y ya tú eres el central y tú no has pasado por ninguna etapa, no sabes ni siquiera la interpretación de la sigla del partido y puedes caer en el comité político. Bien. No me convence de todo, porque yo le digo a usted, esos son casos, pero muchos de los viejos, formados y todo por don Juan, han incurrido en vagabundería. ¿Y a cuántos de los viejos votaron cuando don Juan? No, cuando don Juan, pero ahora no lo han votado. Ah, pero es lo que le digo. De hecho, lo que hizo precisamente el PLD una vez que llegó al poder en el 96 fue invitar a volver a varios de esos dirigentes. Exactamente. Y hubo uno... sancionados. Hubo uno que habían sido expulsados de manera... Y hubo uno que no ingresó porque un prominente miembro, que es el profesor Vido Medina, dijo que si esa persona entraba por ahí no se iba. Exactamente. No vamos a decir el nombre, que es una persona que está muy enferma ahora, la persona aquella. Sí. Sí, pero usted sabe a quién me refiero, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso es entonces que usted entiende que el presidente Medina, por lo que usted ha escrito, está dando paso casi a convertirse en dictador, según usted. Sí. ¿Y por qué usted hace esa acusación tan fuerte, tan dura? Bueno, si nosotros nos vamos a los principios, Ajá. A los principios, ¿no? El absolutismo, ¿qué es lo que busca? La perpetuidad en el poder. ¿Eso es un principio de desarrollo democrático de un país? No lo es. Ahora, ¿sobre qué base tú te preservas en el poder? Sobre cualquiera. Mira, yo trabajé una de las manifestaciones de que está en ese pensamiento y está en ese camino, es el tipo de violencia que utiliza para resolver los problemas. Es decir, por ejemplo, esa actitud necrófila de destruir, porque nosotros creemos que la muerte biológica, ¿no? Es el hecho de destruirlo todo. El uso de la fuerza no es una acción transitoria que le imponen las circunstancias, es un modo de vida. Eso es una negación de la democracia, o no lo es lo que está pasando hoy en el Congreso Dominicano. Porque por la vigilancia que hay... No es vigilancia, eso es un sitiado. Bueno, pero entran y salen. A los presos les permiten entrar y salir de confianza, son presos de confianza. Hasta irse a su casa y irse en la noche y volver a los privilegiados por lo menos les permiten que eso. Lo que pasa es que ese Congreso tampoco tiene dignidad. Porque el hecho es que nos declaramos que no vamos a hacer sesión, no. El Congreso se debió declarar en reverdía ya y hacer una sesión para destituir al presidente de la Cámara. En el Senado no lo van a lograr. Pero es que en la Cámara tampoco no creo que tengan la mayoría para hacer eso. Para hacer un cambio del presidente de la Cámara. Claro. Porque porque que Danilo es mayoría, claro, como quiera. Pero en una democracia de respeto, eso es lo que procede. Hasta por hacer eso el presidente debió renunciar. Sí, pero lo que quiero decir, el presidente de la Cámara es un danilista.
y Sí. tienen la mayoría de diputados danilistas. Hoy, Entonces ellos no van a hacer nada contra Danilo. hoy ¿por qué renunció la ministra de Inglaterra, Ah, Teresa? pero usted me está hablando de otra cosa, Pero, profesor. óyeme, ¿por qué renunció? Porque fracasó. No, y el ministro de Exterior, Sí. de aquella vez, cuando la Thatcher, cuando se produjo la guerra de las Malvinas, Ujú. dijo que por cuestión de no renunciaba, porque le había advertido que iba a venir un problema con la Junta Militar Argentina y no le hicieron caso. Pero el anterior a Teresa también pasó lo mismo, con el mismo fracaso. Fueron dos ministros que se llevó un fracaso político. Por ejemplo, hay gente de dignidad en este país. Hoy Tolentino Díaz Le renunció a Hipólito. No, y le también, renunció a Hipólito porque no estaba de y acuerdo porque llevara militares. Bello Rosa también le renunció. Óigame, hay gente de Porque dignidad. quería que hiciera cosas que él no estaba de acuerdo y que engavetara cosas y Bello Rosa dijo que no. Y este viceadministrador del Banco de Reserva, independientemente de la naturaleza y el color del pecado, ¿no? ¿Qué hizo? Me están imputando esto, yo renuncio. Sí, y se puso a disposición de la Y justicia. se puso a disposición. Eso José es Manuel dignidad. Guzmán Ibarra. Eso es dignidad. Tú puedes no compartir la posición. Es decir, después que pasó lo que pasó, y tú sabes lo que es tú poner al borde de la muerte congresista con una acción de represalia, por lo que tú supones que van a tomar el Congreso y le van a dar candela. Hoy, ¿qué pasó en Japón hace unos días? En Hong Kong. No, En Hong Kong. está ocupado el Congreso por la población. Y cada rato, y en Honduras, ¿qué está pasando? Como son, a pesar de su tinte absolutista, antidemocrático, guardan mal el refajo. Hoy tú sabes lo que es militarizar un Congreso. Militarizarlo. Bueno, No vigilarlo, no, bien. militarizarlo. Según lo que dijo Reinaldo Pared, tenían información de que supuestamente querían interrumpir el orden y que ellos tomando medidas. Bueno, Que iban a coger el Congreso y que le iban a dar candela. bueno, pero vamos a ver. Pero el artículo 22 del ejercicio de ciudadanía te da ese derecho. Pero no pegarle candela. No, candela no. A protestar. ¿Y cómo él sabe que le va a pegar candela? Ahora bien, hay una cosa. Con esas protestas, mucha gente toma distancia. Sí. Porque dicen, bueno, es que el presidente Fernández, cuando fue gobierno, fue bastante represivo. De hecho, nosotros mismos, cubriendo una actividad de él, ya él fuera de la presidencia, un grupo de gente de Palero le dio golpe a compañeros de aquí, hasta nos rompió unos equipos, y él ni siquiera por cortesía nos envió un mensaje para decir, miren, lo siento, yo no estoy de acuerdo con esos procedimientos. No. Por el contrario, en una conversación con alguien lo defendió diciendo que era que habían dicho que él era un dictador, que era que sí yo qué, bueno. Sí. Entonces, o sea, que por eso quizá hay gente que no se toma muy en serio esa protesta porque entiende que son alentadas por la gente de Leonel Fernández y como entiende que durante ese gobierno también hubo sus cosas, como que no la toma muy en serio. Y ese es uno de los aspectos de la discusión. Mucha gente dice, bueno, eso es un lío partidista entre Leonel y Danilo. Pero hay otros como usted que dicen, no, hay otras cosas en juego. ¿Qué está en juego? Más allá de que Leonel y Danilo se disputan el control, el mando en el PLD y la candidatura del PLD. Mire, yo creo que en juego está el problema del poder. Está el problema del poder, de no ceder el poder, de no salir del poder o no saber cómo salir del poder. Porque creo que las previsiones que ellos hicieron para esta fecha no le han dado no los números para hacer la reelección, no le han dado los números en términos de coyuntura política favorable, porque todo se le ha deteriorado. Con esa explosión de Punta Catalina, es un hundimiento total y pone el gobierno contra la pared. Pero el caso David Ortiz, el caso Junior sin resolver, y un montón de situaciones que vinculan directamente el Estado, que no son propias de un régimen democrático. Todas han acorralado el gobierno en este momento. Entonces, si tú tomas, que en mi último artículo yo lo manejaba sobre las famosas leyes esenciales, las leyes esenciales de Rinat, Adolfo Rinat, que no tienen que ver más que con el compromiso.
¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted, un artículo que está muy claro, el artículo 127 de la Constitución, un juramento que te dice a ti que lo que tú estás haciendo ahora, tú no lo puedes hacer, ni lo debes hacer? ¿Qué dice ese artículo 125? El artículo 127 Vamos a leer. es el juramento, dice, artículo 127, juramento, él o la presidente y él o la vicepresidente de la República electos, antes de entrar en funciones, prestarán ante la Asamblea Nacional el siguiente juramento. Un juramento, cuando no fue que yo juré de que yo no iba a hacer lo que estoy haciendo, no. Es que la Constitución me manda que yo actúe de esa manera. Y para yo actuar de esa manera, tengo que jurar ante ella que no la voy a respetar o hacer lo que estoy haciendo ahora. Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución, que está jurando, que dice en un transitorio 20, que dice que no es un artículo, que hay alguna gente que le dice que vamos, eso no es un artículo, es un transitorio que desaparece. Cuando ya Danilo no está en el poder. Sí, desde que se celebren las próximas elecciones. Exacto. Si es que él no logra cambiarle y continuar. Por eso yo en círculo... Como quiera se quitaría. Por eso yo porque si se reforma es para quitar eso precisamente. Si usted observa, desde mis inicios, desde hace primero yo dije que la reelección era por 8, no era por 4. Y cuando vino el transitorio, cuestioné lo del transitorio. ¿Por qué? Porque el artículo 124, que establece hoy el modelo de elección presidencial y vicepresidencial, dice que son 2 mandatos. Quien limita al presidente actual, por eso él dice, no, fue a mí que me pusieron un impedimento, que él se lo autopuso. Eso fue una autodecisión. El autor de ese artículo, según el mismo Reinaldo, lo ha insinuado, fue el propio presidente de la República. Pero Ventura Camejo dice que eso fue un atraco. Pero ¿quién fue que lo presentó en el Congreso? Que no era presidente, porque era Cristina la presidenta. Fue Reinaldo Parín, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Y un danilista de tomo y lomo. Reinaldo danilista. Oh, pero más que cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. Otra cosa él deja de ser, pero menos danilista. Pero él es aspirante presidencial ahora y ha dicho que hay que buscar una tercera opción, que no es bueno que sea de Leonel y Danilo. Pero es que en un país las reglas no se establecen por lo que yo quiero, y por lo que a mí me parece, y por lo que a mí me gusta, y por lo que yo creo que es lo que más conviene. Las reglas se respetan. ¿Quién está inhabilitado? ¿Es Leonel o es Danilo? Es Danilo. Entonces tú no me puedes poner a mí en una balanza y ponerme en iguales condiciones. Si ninguno de ustedes dos se pesan, el peso se queda derecho. No, lo que hay es que todo dominicano, según derecho consagrado en la Constitución, opte por ese derecho. ¿Quién no tiene derecho a optar por eso? Porque renunció a él. Se hizo constitucionalmente interdiccio. Renunció a un derecho. Él renunció a un derecho. Y la Asamblea consagró de manera transitoria esa interdicción constitucional. Cuando él dijo, bueno, que pusieran el transitorio. Cuando él dijo... ¿Por qué usted dice, profesor, que cuando se discutió la primera reforma, la del 15, sí, que usted dijo que la reelección iba a ser por 8? Por 8. ¿Qué usted intuyó en ese momento? Porque desde que comenzó el tema, por eso yo en el 13, a propósito del artículo 80, de un decreto 83, 13, que fue cuando eligieron al Papa Francisco, designó la comisión violentando la Constitución. Porque se supone que quienes representan al Estado en cualquier acto son el presidente. O en su lugar, vicepresidente. Pues él hizo un decreto y creó una comisión donde la esposa, que era la primera dama, encabezaba esa comisión. Aunque aquí hay un precedente de eso. Sí, pero es violatorio. Don Antonio Guzmán envió a doña René en aquella ocasión y no a Jacobo. Sí, pero eso es violatorio. Cuando se consagró Juan Pablo I. Sí, Juan Pablo II. No, primero. Y después quien visitó el país fue Juan Pablo II. Fue Juan Pablo II, sí. Fue con el primero que ella fue. Con el primero.
Entonces, se da esa situación. Si ese transitorio está puesto por elección del sujeto y por un consenso, que según Rousseau es un contrato social, la Constitución de la República, acepta de manera transitoria asumir esa situación para salir de una situación. Entonces usted quiso. Y yo decía, no, pero es que el transitorio mañana va a ser alegado como no parte de los articulados de la Constitución y que en consecuencia, por eso es que Fadul... Por eso era que usted estaba en contra de que se pusiera ese transitorio. Sí, yo estaba en contra de toda modificación. Bueno, pero ya que se iba a modificar, que no se hiciera con el transitorio. Y que no se hiciera el transitorio. Vamos a poner un puntito ahí, profesor, porque me están pidiendo la primera pausa y vamos a continuar con el análisis. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el profesor Juan Tomás Olivero Figuereo, que es abogado, teólogo y filósofo, y que ha estado tratando el tema de la Constitución y los intentos por esa nueva modificación en busca de una reelección consecutiva para el presidente Danilo Medina, porque ya se religió en el 16 y que querrían sus seguidores, y se dice que él mismo, que se habilite la reelección para 2020. Entonces, en ese momento usted decía que eso iba a traer, porque el transitorio usted entiende que no es recomendable, un transitorio en una constitución. Es recomendable, es un acompañamiento de la aplicación de normas internas de la Constitución. Usted ve, pero no debiera ser nunca una norma en sí misma. Y ese transitorio, aunque transitorio, constituye una norma, porque está dando un mandato. Dice, el presidente que ejerce la función en este momento, 2012-2016, no se podrá presentar a la del 16-20, ni a esa, ni a ninguna otra. Entonces, mire, eso fue categórico, eso es normativo, eso es mandato. El transitorio es, bueno, mientras la Constitución se va realizando, mientras se hacen las modificaciones. Profesor, los abogados constitucionalistas como usted que defienden, cada quien defiende lo que cree, que se puede reformar la Constitución, dicen que la Constitución no es más que una ley, la ley principal de todo país, y que por tanto como ley es pasible de una reforma, y que ella misma establece la modalidad en que debe ser reformada, las vías, las posibilidades para reformarse. Dicen eso y que por tanto no hay que temerle a una reforma. Sí, pero hay un principio que usted no debe modificar para provecho, debe regir para futuro, para porvenir, y esto es para provecho. Ese es el pecado de ese tipo. Cuando eso es lo que usted objeta más, que sería para el beneficio inmediato del actual jefe del Estado. Por una razón que no es la Constitución. Porque es? Tú dices, la Constitución tiene una debilidad y amerita un fortalecimiento constitucional, y la única vía de fortalecerla es la reforma, es cambiándola. Entonces tú vas al fortalecimiento del instrumento normativo sustantivo. Bien. Entonces, ¿cuál es la razón que usted dice que no es de la Constitución? Mire, por ejemplo, que aquí lo han desguañangado la frase a partir de una ridiculización que hizo Balaguer de esa frase. De lo que es un pedazo de papel. Sí. Que no es de él, es de un español. ¿Cómo es que llamaba el que dijo eso? Mire, por ejemplo, eso es de Ferdinand Lassalle. Esto es lo que yo traje el librito. Sí. Aquí es que está contenido, porque él no se refería exactamente a eso. Fíjate, Ferdinand lo que establecía era, hay diferentes tipos de constitución. Y él se estaba atravesando a un tipo de constitución que es la constitución de papel. No te hemos dicho que él dijo, no, la constitución, no. Dice que aquellas constituciones que no resisten la embestida del poder
no son más que una hoja de papel, porque es la Constitución escrita. Entonces Balaguer le dio un arreglito a la frase. Sí, dijo que eso era un pedazo de papel, no es un pedazo de papel. Estoy buscando y el otro elemento es, mire, el absolutismo. Por eso yo digo que esto no es democrático. ¿Qué dice Ferdinand Lassalle sobre qué es una constitución? Bajo el disfraz de régimen constitucional, gana mucho terreno en la defensa de sus intereses, al tiempo que afianza por un plazo indefinido su existencia del ejercicio del poder. Cuando no hay límites al poder. Cuando no hay límites al poder. Entonces, en la reforma anterior de 2015, ¿qué decía Barret, el de La Vega? Ese el ingeniero Sánchez, No, Sánchez. No digo de Moca, el de Moca. Ah, Carlos Amarante Barret. Sí. ¿Qué decía él antes? ¿Qué decía? Y el mismo Fadul y Camejo. No, hombre, eso es ponerle un transitorito, una cosa, y eso no es ni reforma, pero ahora se dice lo mismo. Bueno, José Ramón Fadul dijo que no es una reforma. Ahora quitar eso, pero en el 2015 dijo que eso tampoco era una reforma, que eso era nada más poner un transitorio. ¿Y qué juró en esa constitución reformada, Danilo? De que sí, que él respetaba ese transitorio, de que él no iba a violentar ese transitorio de nuevo. Pues entonces se está violentando de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se evidencia? En caso de que se consume la reforma. Sí. Porque hay un intento, todavía no se ha presentado ningún proyecto, se dice que esta semana es que se va a presentar. Sí. Y que se va incluso a hacer por medio de uno de los nuevos senadores allegados al PLD, que puede ser el señor Alegría, Josecito Jacín, o el eterno senador de la Altagracia, Amable Ariztí, que aunque no ingresa al PLD, parece que ha pactado. Mira, por ejemplo, hay una tesis muy interesante de Ferdinand Lassalle sobre esta ambición desmedida, desproporcionada, ese ánimo absolutista de perpetuarse en el poder, que yo digo que está muy marcado por un pensamiento terrible. Y siempre dije, y siempre lo escribí y lo hice frontal, porque el peregrí se puede sacar en términos de la génesis, la vinculación de la gente. Yo que ahí no estaba Juan Bosch, ahí no era el pensamiento de Juan Bosch, era el de Bakunin, de esa anarquía bacuniana. Y más que todo un pensamiento pacoredo, una actitud pacoredo de montar difamaciones, desacreditar, es lo que se plantea eso. Es lo que yo planteaba en el último, ¿qué hacía Trujillo con sus enemigos? Desacreditarlo, y el que no lo podía... lo mataban. Lo mataba. Pero no estamos en esa época ya. No, ¿qué dice este hombre? Los problemas constitucionales no son primariamente problemas de derechos, sino de poder. Eso es lo que está en juego. La verdadera constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que ahora bien, profesor, en ese país. Hay una diferencia. Usted plantea un escenario de absolutismo, dictadura. Es verdad que hay la tendencia a la gente, a la tentación autoritaria, todo que llega al poder aquí. No nos hemos zafado de eso. Sin embargo, siempre hay una situación. Balaguer fue un presidente autocrático. Sí. Y en varias ocasiones perdió las elecciones. En la primera ocasión de 78 hizo un chanchullo y se quedó con la mayoría del Senado, antes de ceder el poder a quien lo ganó. Es que lo ganó. Pero ya en el después, 74 se inventó un candidato. Ahí la actitud de la oposición fue no participar porque era un momento de terror. Exacto. Pero quiero decir, después de eso, él fue en el 82 también y perdió, después de perder en el 78. Cuando volvió, ya su partido, debido a la crisis 94, él no se pudo presentar, su partido perdió y entregaron. De hecho, pactó con el PLD y le entregaron el poder. Y Hipólito hizo lo indecible para proseguir en 2004. Y saben cómo se reformó la Constitución y todo eso. Bueno, que hasta PLDistas fueron sancionados porque votaron por esa reforma y dicen que los engrasaron muy bien. Sí. Bueno, uno de ellos que hoy se opone a esta reforma, por cierto, que es senador. En aquel momento era diputado y votó por eso. Pero, ¿qué pasó? Que la población no apoyó a Hipólito y perdió. Entonces, supongamos que ellos, la gente de Danilo, los danilistas, logren que se reforme la Constitución.
eso no le da garantías a Danilo Medina de que él va a seguir. Todo depende de si la población decide en las urnas. Que a veces hasta con las condiciones más adversas la gente vota contrario. Es que si eso, perdón, si eso ocurriera, se fractura la democracia. Pero ¿y por qué tiene que fracturarse? Claro. Pero es que la votación, el voto no es el único indicador de la democracia. El que la gente ejerza el derecho al voto, el que se celebran unas elecciones. Pero ¿en qué consistiría esa fractura de la democracia? Sí se impone cuando la Constitución se lo impide, cuando el régimen, cuando la realización constitucional se lo impide. Se está fracturando. Ah, bueno, usted dice ya ahí, bien, pero Porque, óyame, siempre ustedes mismos dicen los tratadistas que cualquier gobierno, incluso cuando llega a veces hasta por las armas, se puede legitimar con sus actuaciones. Supongamos que eso ocurra. Sí. Supongamos incluso que el presidente Medina se postule y que gane. Él puede mejorar su administración y su gestión de gobierno dando pasos hacia más democracia. Por ejemplo, ¿cómo tienen controlado hoy el Congreso la diferencia, la disidencia que hay en el Congreso, las contradicciones que pueden haber en el Congreso? Un debate donde ellos puedan perder. ¿Cómo lo han controlado? ¿Cómo? Con la fuerza. No sesión. No son los senadores, los diputados que han dicho que no van a sesionar porque está militarizado. No. Es que está militarizado para que no sesionen. No, pero eso es contradictorio, profesor, porque se supone que quienes en estos momentos quieren que el Congreso sesione y pase ese proyecto son los danilistas. Sí. O sea, los que han dicho, no, yo no voy a participar en eso, son los PRMistas y los leonelistas. Si tuvieran los votos, sí. No, pero que ya han dicho en lo que ocurrió este martes. Sí. ¿Verdad? Ellos dijeron, por una situación que denunciaron. Una es que entró un señor que dicen que es de J2, estaba grabando a Farideh Raful cuando ella estaba hablando. De que un fan de ella. De que un fan de ella. Sí, de que fue a hacerse un selfie con ella. No, pero esa no es forma de hacerse selfie. Además, esa señora estaba trabajando. Y óyeme. Que yo sepa, Farideh es una señora casada y todo. Entonces, ¿y cuándo han permitido eso en ninguna parte? En el seno del Congreso. Ni un cantante cuando esté grabando. Bueno. Oye, no, pero bajo el criterio de seguridad que ellos tienen, eso es inadmisible. Se supone ¿Cómo que no entró ese amigo ahí? Lo que quiero decir es que debido a eso, el PRM se ha revelado y dicho no. Nosotros no vamos, hasta que esas cosas no se aclaren, no vamos a participar. Además, propusieron un tema de agenda que no se lo admitieron y ellos se rebelaron. El caso de los leonelistas han dicho que ellos no van a aprobar nada hasta que no quiten el cerco que hay policíaco militar. Es decir, lo que quiero decir, en estos momentos quien está negado a eso son los opositores que representan a Leonel Fernández y al PRM. Sí, pero lo que en estos momentos, por lo menos. Pero vamos a suponer que esa es la actitud esa es la reacción frente a una acción que se... Sí, que da militarización. Porque ellos partieron hipotéticamente de la probabilidad de que el Congreso iba a ser tomado y militarizaron. No fue de una acción dentro del Congreso que obligó a un mecanismo externo de seguridad. No, fue una acción anterior que impidió que en el Congreso... Perfecto, pero el razonamiento que yo le hago es el siguiente. Usted dice que los opositores, que la gente de Danilo no quieren que se sesione. No, porque no tienen los votos. Entonces, entonces, si es así, esa causa está perdida. Porque entonces, si van a mantener constantemente esa situación, no, porque el tiempo va a pasar. Van a estar buscando los votos. Van a estar buscando los votos. ¿Y cuánto duró el pase en la anterior reforma de una Cámara a otra? En tiempo. ¿Cuánto duró? Horas. Horas. Pero que ahora no ha entrado por ningún lado el proyecto. Esa es la reforma constitucional más ágil, más expedita y más puntual que se ha celebrado. Pero en este caso no ha entrado el proyecto por ningún lado, ni en el Senado ni en la Cámara. Entonces ellos están contra la pared. ¿Por qué? Él no puede convocar a una sesión extraordinaria para conocer reforma constitucional. ¿Y cuándo se termina esta judicatura? El 26 de este mes. ¿Se termina ya? Se termina. Y ya no hay espacio para hacerlo en la próxima legislatura, que comenzaría el 16 de agosto.
Entonces, con cambio de presidencia. si es así, profesor, son exagerados los temores de que esa reforma va a pasar, de que se va a imponer, como dicen. No, Porque si no hay votos, no hay. no es que se va a imponer, es que se está tratando de imponer. Ah, bueno, ahí usted me matizó la cosa. No es que se va a imponer. Porque por lo que yo he el visto, temor no es a que la reforma se haga, ¿no? El temor es a las acciones que hay que acometer para imponer la reforma y se haga. Por lo que he visto hasta ahora, que han dicho los seguidores de Leonel Fernández, algunos más vehemente que otros, y el propio expresidente Fernández, aunque él en todo esto no es directo. Y yo creo que eso es de las cosas que yo echo de menos. Si usted con firmeza asume una causa, sea frontal. Pero él anda siempre muy de lado. Pero él fue frontal en La Vega. Sí, no, pero no fue frontal. Nunca mencionó a Danilo, ni mencionó reforma constitucional. Él cogió una frase de Fidel Castro para decirle ante Juan Bosch. Con la Constitución todo, sin la Constitución nada. Lo que Fidel dijo en el 60, con la revolución todo, contra la revolución nada. Exacto. Pero no, eso él ha dicho eso, pero no ha dicho Danilo tiene este proyecto y yo me opongo. Él no lo dice, nunca lo menciona. Pero él lo declaró en el 2015 el dictador y las ofensas. Pero en el 15 después, de las últimas semanas, se de las mediaciones de Reinaldo, ¿cuál es el problema? Que Danilo está ofendido, está bravito, porque Leonel lo llamó dictador. Es que eso es lo que es, por Dios. Pero eso fue ahora que se dijo eso. Sí, en estos días. Pero él no lo ha dicho dictador ahora en esta coyuntura. Él no. ha dicho, él ha puesto en los artículos que él escribe. Pero su gente dice que la causa de la molestia y el disgusto de Danilo con él es que Leonel ha dicho que él es un dictador. Yo lo dije primero que Leonel. Pero yo no creo, yo no creo que políticos, ellos dos, ¿Eh? de ese nivel ya y de experiencia, reaccionen molestos de que porque le digan tal cosa, porque todo el que es político y ya llega al nivel de competir por la presidencia, tiene que ir cosas muy duras, peores de ahí. Pero lo peor que le puede pasar a un gobierno para esta etapa, estamos en el mes de julio, estamos a un año de la toma de posesión de un nuevo gobierno y a menos de un año para la elección de un nuevo gobierno. Óyeme, y estamos discutiendo una reforma constitucional. Pero eso te dice a ti. No se está discutiendo, que se está peleando. No, porque todavía, como le digo, nadie conoce el dichoso proyecto. Sí, pero se está peleando de qué manera. Y se le han ido cayendo todos los elementos. Pero el problema que el indicador más preocupante de eso es que cuando tú estás enfrascado en quedarte, tú no te preparas en cómo salir. ¿Y qué para usted, según usted piensa? Usted dijo algo, vamos a retomar esa parte. Que ellos no tenían en su proyección a futuro pensado que actualmente iban a estar en una coyuntura como la que están. No. ¿Cuál es la coyuntura ideal que ellos proyectaban según usted? Mire, en lo que se manejó con don Juan en el 63 y después del golpe de Estado sobre todo, en la transición, sobre todo en la Revolución de Abril, ¿cuál era el tema con Juan Bosch? Cuando Juan Bosch por principio, porque lo que pasa es que quienes hablan no van a lo más profundo del pensamiento de Juan Bosch, a su convicción de cómo llegar y cómo ejercer el poder. Él dijo que la democracia no perecía en sus manos. No perecerá la libertad. La libertad, exactamente. La libertad. No perecerá en mientras nosotros gobernemos, no perecerá la libertad. Ya la libertad pereció en el Congreso. Ya. Sí. ¿Y usted no es muy radical, profesor? No, pero esos congresistas no tienen la libertad de ejercer sus funciones en pleno ambiente democrático, con una militarización. Ya pereció. Y se atentó contra el principal poder del Estado. Pereció en este gobierno. Doloroso, un gobierno de mi partido, de la única militancia que yo he tenido. Pero pereció. Entonces, ellos no están preparados. ¿Cuál era el otro tema entonces con Leonel? Primero, en el 96, digo porque uno... No, pero compléteme la idea. Usted dice que, ¿cuál era el escenario que ellos entendían que habría a este tiempo? No, pero que eso que le voy. Bien. Como le dije lo de Juan Bosch, porque es un paralelo. Es un paralelo, de criterio, de una visión y de un concepto que se vendió de Juan Bosch y que se vende ahora de Leonel. Que Leonel no se iba a parar a pelear y que los leonelitas no iban a pelear
como están peleando. Y que lo que está pasando en el Congreso no iba a pasar. Ya no impusimos, usted se calla o si quiere se va, como estaban diciendo. Que las puertas están abiertas. Óyame, pero estamos hablando del presidente del partido. Entonces querían repetir la misma historia de Atuey de Camps en el PLD, la mismita historia. Y por eso es que están con el proyecto que ni Danilo ni Leonel, ¿por qué? Porque Hipólito, su tercera vía de salvación es Hipólito. Y eso nada más es... ¿Y cómo es posible? Eso nada más Hipólito no es del PLD. Óigame, ¿y qué estaba pasando en las últimas Ni semanas? es del PLD y tiene, tiene posibilidades inciertas. Tuvieron que venir las advertencias del PRM, al que se va, votado. Al que negocia, votado. Claro, porque el plan de pero esas cosas se dicen, pero mire, a mí no me cabe en la cabeza. Usted recuerda que un PLDista vaya a votar por un candidato en su partido que sea de otro partido. Cuando el primer viaje de Danilo a España, Danilo visitó a Hipólito a su casa. Te busqué esas imágenes por ahí. No, pero los políticos se visitan. Pero ¿qué le dijo Hipólito a Danilo cuando se iba? No, yo no sé. ¿Qué le dijo? Cuenta conmigo en lo que sea. ¿Le dijo Hipólito? A Danilo. Cuenta conmigo. Hipólito le ha dicho así a mucha gente. Sí. Y le toma el brazo y... Es que la única manera, su tablita única de salvación es esa. Bien, pero... Y entonces ellos... Vamos a una pausa, profesor, pero para que explique por qué eso de salvación. ¿Salvación de qué? Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el profesor Juan Tomás Olivero, analista político, abogado, teólogo y filósofo. Bueno, usted tiene una tesis ahí que usted me ha sorprendido, profesor, porque ¿cómo es eso que yo no vislumbro de que Hipólito siendo candidato del PRM, del PLD? Si usted se va a mi publicación hace 3 años, yo hablé del proyecto del Gran Retorno, hace 3 años, Ajá. ¿En qué consistía? Que todos los PRDistas que estaban con Hipólito, que eran del PRM, iban a volver al PRD. ¿Cuál es el partido de gobierno ahora, el PLD o el PRD? No es el PLD. No es el PRD. Pero el PRD es un pedacito. Coja y haga una radiografía de los controles, quiénes son los que están en el gobierno. 2 o 3 puestos, pero no es... Óigame. Pero fíjese que en el gobierno, hasta hace muy poco, tanto con Danilo como con Leonel, Cancillería estaba entregada a Partido Reformista, por ejemplo. O sea que eso no indica nada. El PLD es el partido en el poder, pero no en el gobierno. Que no. Pero Danilo es un PLDista de toda la vida. Y no se gobierna como PLD. ¿Y cómo que gobierna el PLD? Porque hemos tenido 2 gobiernos y los dos, para quienes conocieron lo que pensaba don Juan, han sido decepcionantes. Eso no lo... Pero hay que entender que don Juan vivió otro tiempo. Muchos dicen que si no cambiaban, no llegaban al poder. Exacto, que si no hacían lo que hicieron ahora con la maquinaria electoral, el partido electoral, el partido de masa, porque el partido de cuadro era un problema, eso te tenía frisado, no te dejaba avanzar. El José Tomás fue más lejos y dijo, si gobernábamos con los criterios de don Juan, el PLD no iba... Eso no solo lo dice José Tomás, muchos de ellos dicen que eso era un error muy grave de don Juan, ponerse a pensar en combatir corrupción y que si o qué, que eso no se... ese moralismo no era útil. Pero mira ahora... No lo dicen públicamente, pero lo dicen. Claro, pero examinemos los 7 meses a ver si era útil o no era útil. Y veamos los 7 años, o los 20. O los 20. No, pero usted va a comparar. A ver si no tenía razón. A ver si no tenía razón. Vamos a aterrizar la otra idea, la otra tesis suya. En Crisis de la Democracia en América. En América, República Dominicana. El libro que le Dominicana, dedicó a Peña Gómez. Que los gobernantes latinoamericanos practican la corrupción como una cosa natural. Como una cosa natural. Y no solo latinoamericanos. ¿Y qué es lo que tiene América Latina rota? Todo ese desarrollo del latinoamericanismo, antillanismo, todo ese caribeñismo, todo eso se ha ido a pique. ¿Y se ha ido a pique cómo? Y Estados Unidos ha logrado desarticular un proceso de solidaridad natural que se dio en América Latina con el pensamiento y la cultura latinoamericana. ¿Sobre la base de qué? La corrupción, cayendo gobiernos,
lo que era más progresista desacreditarlo, la judicialización. Ellos ayudaron también a desacreditarse. Pero no, pero lo que les digo es, porque pero que producto hicieron de qué, diablura hicieron también. producto de qué, lo hundió la corrupción. Bien. Pero ¿Qué es lo que tiene este gobierno atrapado y sin salida? ¿Qué es? La corrupción. La corrupción. Pero Odebrecht, Punta Catalina y todas las cosas. Bueno, la tesis que usted me decía, para que no se nos Lo de pierda, Hipólito, sí. que usted dice que sería apostar a Hipólito como la tercera opción. Sí, por y eso. que ese es el gran retorno y la tabla de salvación. Pero Mira, explíqueme eso bien para mira, que lo usted me primero convenza, es porque que en el esa yo no la entiendo. De las fichas a mover, lo primero era disminuir el bloque de Leonel. No lo ha logrado, el bloque ha crecido. ¿El bloque? El bloque de diputados, fundamentalmente. ¿Pero es el mismo número? No, creció como en 4 o 5. Yo eran 34, recuerdo, está en 38. Pero yo sé que no, que son 32. Vamos a ver. Y que hay algunos que brincaron la tablita ya. Pero el otro proyecto era los votos del PRM. Si ellos lograban con la reelección lo que lograron con la ley de partido, ya tuviera todo. Ellos tenían ese proyecto. ¿Cuál era la cabeza de playa para eso, no? Hipólito. Él lo que dijo fue que dejaba en libertad a su gente. ¿Qué dijo en libertad? Lo que pasa es que la situación en el PRM fue frontal, con Luis y con la comisión ejecutiva o comité político, del PRM, que han hecho su papel esta vez. Y si lo siguen haciendo por el país, este país se salvó. Porque no es posible. El criterio con el que se gobierna, el criterio con el que se dirige, el criterio con el que se construye el poder, no es posible. Eso es faltarle al sentido de civilización política democrática. Nosotros estamos fuera de civilización. Y cuando ¿Tan mal estamos? Sí, estamos mal. Usted ve a Peralta, cree que él está hablando de cebolla y de ajo, cuando está hablando de los dirigentes políticos. Y habría, profesor, supongamos que fracase, como usted dice que va a fracasar, cualquier intento de reformar la Constitución y de restablecerle a Danilo la posibilidad de postularse, que no sea Danilo candidato, que sea Leonel, que es lo que se entiende porque es el que tiene mayor posibilidad si Danilo no va. ¿Qué diferencia habría? Porque una de las cosas que mucha gente teme con Leonel es que está rodeado de las mismas personas que incurrieron en iguales o peores casos de corrupción que los que se ha incurrido ahora. Eso es único, él no ha dicho nada de eso, no ha reconocido un error y nada, lo que él ha anunciado es, bueno, yo voy a hacer un tren, va a hacer obra, pero no hay nada absolutamente nuevo como para encantar a la gente, así él viene renovado, él no va a cometer esos mismos errores, él tiene a la misma gente ahí, a la misma gente que él defendió incluso en un momento dado, como el senador Félix Bautista. Entonces, ¿qué nuevo habría? O sea, no sería prácticamente lo mismo. Yo espero que un día yo no me equivoque. Ajá. Yo siempre he tenido mis reservas. Incluso escribí, cuando comenzó el caso, cuando abrieron el expediente a Félix, directamente con ¿cómo se llama? Con el caso por lo que tuvo en la Suprema, ahora me ve el nombre de la empresa, ¿no? Ah, sí, Rofi. Sí. Esa es una de las empresas. Esa es la de Haití. No. Pero con Rofi aquí ha construido muchísimas torres. ¿Tú no has visto que andan por ahí? Muchísimas torres de lujo, Rofi. Yo planteaba que en este país el coger el dinero del Estado y coger el dinero ajeno es un arte. Entonces, el artículo, el arte de coger lo ajeno. Que era haciendo que no es el arte de la prudencia. Una parodia entre Osmandino y lo que estaba escribiendo, haciendo del ladrón más grande del mundo y toda esa cosa, y como la gente de trapero, de día abajo, tiene más millones que Pinco Ripio, que se ha pasado toda la vida. Eso es inaceptable en una sociedad. Y digo que no me equivoque, porque yo lo veo a él más cerca de Danilo. Y entre sanjuaneros se entienden. ¿Verdad? ¿Usted cree? Si usted lo verá.
Pero supongamos que no sea él. El futuro, pero supongamos que no sea él, profesor, pero es que igual hay otros pero lo que le digo es, con colas tan largas como Félix, ahora, al lado de Leonel y al lado de Danilo. los escándalos y las situaciones, los de control, los hechos hasta criminales, las situaciones de delincuencia que se dieron en el gobierno de Leonel, no se han, que se están dando en este gobierno, no se dieron en el gobierno. La solución en el 11 al conflicto partidario no fue la solución del 15, ni apunta a ser la solución del 19. Ah, bueno, en ese aspecto sí, pero en lo otro de corrupción... Es decir, los modelos para resolver el ejercicio de liderazgo. Yo no veo ninguna esperanza que en Leonel habrá un gobierno transparente. Ni nada. Le digo, Leonel fue a unas primarias internas con él en el 2007. En el 2007 y le ganó. Lo venció el Estado. Bueno, pero te venció el Estado. Te vencieron en un torneo democrático. Pero en el 15, ¿cómo fue? En el 12 y en el 15, proclamaciones de candidato único, sin primarias internas. No, pero en el 12 él ganó. Sí. A José Tomás. Hubo varios candidatos, estuvo Domínguez Brito. O sea, ahí Leonel no participó. No. Y en el 15 fue el comité político que de manera absoluta... Un candidato único. Exacto. Y ahora, ¿usted piensa, podría darse la coyuntura? No, porque es sobre esa base. Pero puede darse la coyuntura ahora, incluso que, por eso que se deje la posibilidad de que compitan Leonel y él. Sí, pero es que es un chantaje que ellos mismos han querido montar. Pero que le ganen una primaria, que usted está impedido. Y los estatutos de los 8 principios que tiene... Pero estamos hablando de la política, profesor. Sí, pero óyeme, de los 8 principios que tienen los estatutos del PLD, no recuerdo, creo que es el 5, el artículo 5 de los estatutos del PLD. De esos 8 principios, hay un principio que establece muy claramente que le da la capacidad a los miembros del partido de objetar todo aquello que no vaya conforme a la Constitución. Pero estamos hablando de la coyuntura en caso de que se reforme. Sí. Que ya hay una Constitución nueva. Entonces, no, si está reformada. Si está reformada, ¿usted piensa que se podría dar que ellos dos y otros más compitan inscritos como candidatos? Sí. Y el que ahí, como decía don Juan, recordando el refrán dominicano, el que tenga más saliva que coma más hojaldres. Pero es que Leonel creo que vaya a dejar de ser candidato independientemente de las circunstancias, con o sin reforma. No va a haber reforma. No, y no puede haber reforma. Y no la va a haber, ¿eh? Bueno. Esta vez no la va a ver. Con esa sentencia tan firme vamos a concluir. Profesor. Pero ¿usted cree, para ya que eso es lo que se merecía don Juan un 30 de junio? Es que don Juan ha sido tan pisoteado en ese partido por todo, que ya es una pena casi que lo invoquen. Porque ahí se han hecho cosas. O sea, cuando yo vi que nombraron a Bonillita en un gobierno del PLD, con todos los privilegios, después de tantas calumnias que ese señor le hizo a don Juan, no, ahí se sepultó todo. Eso no es posible. Y eso lo hizo Leonel. Entonces, por eso es que yo no le compro ese leonelismo, ese bochismo a Leonel ahora, no se lo puedo comprar. Es que son iguales. No, el bochismo está enterrado en el PLD. Definitivamente. Está enterrado. Bueno. Ahora, yo le digo un asunto. Tenemos que irnos, profesor. Está enterrado, pero la restauración del PLD es posible. No con las fuerzas. Esa sería una labor más titánica que la que hicieron los restauradores con la espada aquella vez. Sí. Ojalá que usted se anime. Bueno, muchas gracias, profesor Juan Tomás Olivero. Siempre es un gran honor conversar con usted de tantos temas tan diversos, ¿verdad? Y en este caso de política dura y pura. Muchas gracias. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.